Bienvenidos nuevamente. Hoy estamos en viernes 17 de noviembre de 2023. Comenzamos con el estudio individual de cada verso en este primer capítulo del tercer canto. Así que un primer capítulo que se titula Las preguntas de Vidura. Así que comenzamos. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Shuka Uvacham Evam Etat Pura Prishtam Maitreyo Bhagavam Kilam Kshatravanam Pravishtena Tyaktva Swagriham Ridinam Tyaktva Swagriham Ridimat. Traducción. Shukadeva Goswami dijo: tras renunciar a su próspero hogar e internarse en el bosque, el rey Vidura, el gran devoto, hizo la siguiente pregunta a su gracia Maitreya Rishi. Siguiente verso. Yadva ayam mantra kridvom bhagavan akileshvara pauravendra griham hitvam praviveshat masat kritam. Traducción. ¿Qué más se puede decir de la residencia de los Pándavas? Sri Krishna, el Señor de todas las cosas, actuaba como su ministro. Solía entrar en esa casa como si de la suya propia se tratara y no prestaba atención alguna a la casa de Duryodhana. Recordemos que en este momento, cuando se habla de que Krishna actuaba como ministro de los Pándavas, recordemos que la capital principal era la casa de Duryodhana, porque la casa de Duryodhana era eso, era Hastinapura, era así, el lugar donde estaba el rey, el emperador. Pero Krishna no le prestaba atención a eso. Krishna le prestaba atención más bien, podemos decirlo de esta manera, usar estas palabras, aunque el verso no las ha usado. Podríamos decir que Krishna se sentía más a gusto en la casa de los Pándavas. Y eso podemos deducirlo fácilmente el por qué. Y es porque en los Pándavas, en la casa de los Pándavas, en la residencia de los Pándavas, se lo servía con amor. Se lo veía como lo que Krishna es, como el Señor Supremo, y se lo servía con amor. Por esa razón, él se sentía en su propia casa, como aquí dice el verso. Señala que Krishna se sentía como si su propia casa fuera esa. Claro, porque en su propia casa se lo sirve a Krishna de tal manera, con amor. Y naturalmente, si nosotros, y esto lleva trabajo, y en eso consiste el programa de educación del Bhakti, consiste en que gradualmente vamos aprendiendo, es simultáneo la limpieza de nuestros paradigmas materiales erróneos y simultáneo también el aprender a servir a Krishna con amor, con verdadero amor. No se puede simplemente de un día para otro servirlo a Dios con pleno amor, porque tenemos tantas coberturas que nos lo impiden. Entonces, simultáneas estas dos cosas, aunque primero y antes que otra cosa primero es el intento de servirlo a Krishna, el intento de llevar a cabo las actividades del Bhakti. Eso va a traer como resultado entonces que se vayan limpiando el corazón. Como indica el verso cantado por el señor Chaitanya, Cheto Darpana Marjanam Bhava Mahadava Agni Nirvapanam
Shreya Kairava Chandrikam Vitaranam Vidyavado Jivanam Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Purnamrita Svadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. El Shri Krishna Sankirtanam, Param Vijayate, todas las glorias al Krishna Sankirtanam, porque Cheto Darpana Marjanam, porque limpia el corazón, limpia todo el polvo que hay ahí acumulado en el corazón. Y es un polvo, es una sociedad que lleva vidas enteras. Y ese polvo entonces hace referencia a esto, a diferentes paradigmas, diferentes anhelos distorsionados. Y ustedes y yo que estamos en el proceso todavía nos queda tanto trabajo por hacer de introspección, de descubrir en qué medida yo tengo ahí instalados y arraigados en el corazón anhelos y esperanzas que son distorsiones, anhelos de que cuando consiga tal cosa, cuando tenga tal posición. Y bueno, cada quien tiene su trabajo por hacer para ver en qué medida tengo esos anhelos ahí en el corazón, que debido a que tengo tales anhelos, eso me impide entregarme a Krishna con fe y confiar en Krishna con fe. Entonces, el proceso decía entonces que consiste en ir aprendiendo gradualmente a servirlo a Krishna, a observarnos a nosotros mismos, la limpieza del corazón. Y debe darse una limpieza del corazón de manera consciente e intencional para que entonces nuestra propia casa, aquí hay dos niveles, nuestro propio corazón, Krishna pueda instalarse, que ya está en el corazón en realidad, pero que pueda instalarse y sentirse Él en casa, ahí en nuestro corazón, pero también nuestra propia residencia, nuestro propio hogar, que Krishna pueda sentirse en casa también en nuestro propio hogar. Y una vez que Krishna se sienta en casa, en nuestro propio hogar, nos podemos decir que hemos vuelto a casa, es simultáneo. El volver a casa, si bien es verdad, eventualmente llegará el momento en que el alma, digamos que, si podemos decirlo así, se desplaza así hasta la morada del Señor Supremo, el reino de Dios, como a veces lo escribe Prabhupada. Pero también el hecho de que Krishna se sienta como en su propia casa, en nuestra residencia actual, eso también es otra forma de volver a casa, de volver al hogar del reino de Dios. Posiblemente, aquí me falla un poco la memoria, posiblemente aquí Prabhupada vaya a incluir este bastante conocido y bonito pasatiempo entre Krishna y Vidura, cuando Krishna visita la casa de Vidura. Una historia que demuestra justamente cómo Krishna se sentía más complacido con visitar a Vidura hay cierto momento en la historia cuando posiblemente Prabhupada lo narre aquí, porque ese es un momento en el cual los pandas están distantes y están en plena negociación, digamos. Los Pándavas no quieren pelear, aunque prácticamente ya no queda otra opción. Entonces, es enviado Krishna. A Krishna lo envían a Hastinapura, lo envían al Palacio Real, que de momento, ese Palacio Real que le corresponde a los Pándavas, el Palacio Real que dejó Pandu, que ya murió, y que de momento está siendo tomado por Dhritarashtra y por su hijo Duryodhana. Entonces lo envían a Krishna, a Hastinapura, para que haga la negociación. En realidad Krishna se ofrece a sí mismo para ello. Y el mensaje de Krishna era eso, de que no peleemos. ¿Para qué vamos a hacer una guerra si esto se puede solucionar fácilmente? Este es el mensaje que él iba a llevar a Duryodhana en la casa real, en Hastinapura. Interesante también de que si lo vemos a Krishna empujando a Arjuna para que pelee en la Gita, pero lo cierto es que Krishna él mismo hizo varios intentos para hacer entrar en razón a Duryodhana, de que ¿para qué vamos a pelear? ¿Para qué vamos a hacer una guerra y tiene que morir tanta gente? Si podemos solucionar esto fácilmente. Era el mensaje de Krishna. Y en ese momento, cuando Krishna va a Hastinapura, obviamente es un viaje largo y no es una visita de 10 minutos la que Krishna va a hacer, sino que se queda por lo menos se queda allí para pasar la noche y al siguiente día volver.
por lo menos una noche, si no es que más. Pero en esa visita Krishna decide no quedarse en el Palacio Real, que era lo correspondiente, porque él era, sí, una persona importante y tal. Pero él decide no quedarse en el Palacio Real, sino que decide quedarse en la casa de Vidura. Y Vidura, que vivía ahí por la zona, él sabe que Krishna viene, pero inesperadamente recibe la noticia de que Krishna quiere quedarse allí con él, quiere pasar la noche allí con él. Un poco, sí, sorpresivo, porque, como digo, lo natural en ese tipo de casos es que él se quedaba a dormir en el Palacio Real. Y Vidura entonces lo recibe a Krishna y el pasatiempo viene después. Hoy no lo vamos a relatar. Pero lo cierto es que sí, el Señor Supremo se sentía en su propia casa, en la residencia de los Pándavas, y lo mismo con Vidura entonces, porque ambos eran devotos puros. Vamos entonces a leer el comentario, el significado escrito por Srila Prabhupada. Según la filosofía Gaudiya del Achintya Veda Veda Tattva, todo aquello que satisface los sentidos del Señor Supremo, Sri Krishna, es también Sri Krishna. Vamos a leer esto de vuelta. Vamos otra vez. Según la filosofía Gaudiya, o sea, nuestra filosofía, del Achintya Veda Veda Tattva, todo aquello que satisface los sentidos del Señor Supremo, Sri Krishna, es también Sri Krishna. Qué interesante e importante. Por ejemplo, Sri Vrindavan Dhama no es diferente de Sri Krishna. Tad Dhama Vrindavanam, ya que en Vrindavana el Señor disfruta de la dicha trascendental de su potencia interna. En forma similar, la casa de los Pándavas también era fuente de dicha trascendental para el Señor. Se menciona aquí que el Señor identificaba la casa con su propio ser. Qué interesante, vean. El Señor identificaba la casa de los Pándavas con su propio ser. Así pues, la casa de los Pándavas estaba al mismo nivel que Vrindavana, y Vidura no debió abandonar ese lugar de dicha trascendental. Por tanto, la razón por la cual abandonó la casa no fue precisamente una desaveniencia familiar. Voy otra vez. Por lo tanto, la razón por la cual abandonó la casa no fue precisamente una desavenencia familiar. Más bien, Vidura aprovechó la oportunidad para reunirse con Maitreya Rishi y hablar sobre el conocimiento trascendental. Para una persona santa como Vidura, cualquier molestia causada por asuntos mundanos es insignificante. Sin embargo, dichas molestias son algunas veces favorables para el logro de una comprensión superior. Y por lo tanto, Vidura aprovechó una desavenencia familiar con objeto de encontrarse con Maitreya Rishi. Fin del comentario. Wow. Muy interesante. Vamos a hablar un poco de esta Achintya Veda Abheda Tattva. Este es un concepto bastante, por un lado, bastante propio de nuestra escuela. Nosotros que pertenecemos a la escuela Gaudiya. En Occidente prácticamente todas las escuelas, todos los grupos Hare Krishna que encontremos fuera de la India, prácticamente todos, o al menos la gran mayoría, van a pertenecer a la escuela Gaudiya, o sea, grupos Hare Krishna, grupos Vaishnavas, que tienen un vínculo con Chaitanya Mahaprabhu. Y por lo tanto un vínculo con la Brahma Madhva Sampradaya.
Sin embargo, en la India y en algunos otros lugares también fuera de India, Nepal, tenemos otros grupos Vaishnavas que no pertenecen a la escuela de Chaitanya, porque en realidad este es otro tema también, pero tenemos 4 grandes escuelas Vaishnavas y una de ellas es la escuela Gaudiya, la escuela Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Luego hay otras 3, y que tienen ligeras diferencias en la filosofía, en la puesta en práctica también, pero que todos sirven al Señor Supremo Vishnu. En la escuela del Señor Chaitanya fue realmente el Señor Chaitanya quien presentó esta idea, y vaya que tiene autoridad porque es el Señor Supremo mismo, esta filosofía que indica que el Señor Supremo y la relación que hay con el Señor Supremo, la relación que hay entre las almas y el Señor Supremo es achintya, es inconcebible. Y esa verdad, esa filosofía, ese tattva, que es achintya, indica que hay una Veda y al mismo tiempo una Aveda. Es simultáneamente Veda y simultáneamente Aveda, lo cual significa que hay una unidad que es con el Señor Supremo, pero simultáneamente hay una diferencia con el Señor Supremo. Simultáneamente igual y diferente. Eso es lo que indica este concepto de achintya, Veda, Aveda Tattva. La filosofía de cómo es inconcebible la realidad de que somos exactamente lo mismo, pero al mismo tiempo diferentes del Señor Supremo. Y como dije, esa idea es muy propia de la filosofía Gaudiya porque es presentada por el Señor Chaitanya. Otros grupos y otras disciplinas, otras escuelas Vaishnavas difieren, digamos, en este punto. Y esa filosofía entonces de achintya, Veda, que indica que somos exactamente lo mismo, pero simultáneamente diferentes del Señor Supremo, bajo esa perspectiva, que como dije fue elaborada por el Señor Chaitanya, bajo esa perspectiva comprendemos esto otro maravilloso que aquí se acaba de mencionar, que todo lo que satisface los sentidos del Señor Supremo, Sri Krishna, es también Sri Krishna. Claro, porque si por un lado tenemos que el Señor Supremo es la fuente del placer y al mismo tiempo el Señor Supremo es el único disfrutador. Si Krishna es el único disfrutador y todo lo que existe desde energía externa, energía interna, todo lo que existe para darle placer a Él, incluidas las almas diminutas como nosotros, existimos para su placer, y en el acto de brindarle placer al Señor Supremo, nosotros conseguimos el máximo placer que existe. Y el ejemplo que se da es el ejemplo de las diferentes partes del cuerpo. Como todas las partes del cuerpo sirven para que, son sirvientes para que el estómago esté suficientemente alimentado. Y si el estómago está bien alimentado, entonces todas las demás partes del cuerpo están nutridas. Y si las demás partes del cuerpo deciden dejar de alimentar el estómago y nutrirse por sí mismas, eso es un fracaso. Si todo en realidad, la piel, los diferentes mecanismos y funcionamientos internos y externos también, la piel, las manos, los ojos, los diferentes sentidos, ellos para estar sanos necesitan que haya una buena alimentación. Similarmente, las almas entonces al momento de centrar su atención en el Señor Supremo, en darle placer a Él, ellas también consiguen placer. Y en el momento en el que dejan de prestar atención al Señor Supremo, intentan complacerse a sí mismas solitas, entonces se insatisfacen, consiguen insatisfacción. Si es verdad que el Señor Supremo es la fuente del placer y por lo tanto todo el placer viene de Él en el acto de servirlo y complacerlo a Él, entonces toda aquella acción y todos aquellos entes y todas aquellas cosas que le dan placer al Señor Supremo entran en la categoría de la energía interna del Señor Supremo, porque Él mismo existe para su propio placer. El mismo Señor Supremo, como ya lo sabemos también, la suprema personalidad de Dios, para su propio placer,
extrae de sí mismo porque él puede hacer, por definición, Dios puede hacer lo que quiera. Y de acuerdo con nuestra filosofía, nuestra teología explica que el Señor Supremo extrae de sí mismo, si Él es capaz de darle placer ilimitado a todos, entonces Él extrae de sí mismo ese placer ilimitado y la gracia divina ilimitada, la compasión, el amor ilimitado, lo extrae de sí mismo, lo vuelve a una persona y esa persona entonces conviven como dos personas separadas, pero en realidad son la misma. La fuente del placer convive consigo mismo, con esta segunda persona que se encarga eternamente de darle placer a la fuente del placer. Estamos hablando aquí de Krishna y Radharani. Y ella existe nada más para el placer de él y él existe para el placer de ella. Y ellos juntos son la suprema personalidad de Dios. Balaram es la suprema personalidad de Dios también. Entonces, todas aquellas cosas que le dan placer al Señor Supremo entran a formar parte de la energía interna del Señor Supremo, porque es la energía interna la que le da placer al Señor Supremo, y esa energía interna es Él mismo. Y todas aquellas cosas de vuelta que, que, que son utilizadas para darle placer a Él, entran en esa categoría, pasan a formar parte de la categoría de la energía interna del Señor Supremo, por lo tanto, a ser el Señor Supremo mismo. Y así simultáneamente, Prabhupada pone el caso aquí de Vrindavana. Como Vrindavana es un lugar geográfico, sí, podemos visitarlo. Y hay diferentes, sí, tantos entes viviendo y tantas situaciones ocurriendo en Vrindavana, pero por el hecho de Vrindavana estar ocupada en el servicio del Señor Supremo, entra en la categoría de energía interna del Señor Supremo y por lo tanto entra en la categoría de ser Sri Krishna mismo. Simultáneamente idéntico a Krishna y simultáneamente diferente. Ahora volvamos con nuestro ejemplo, lo que decíamos al inicio. Si nosotros nos adentramos en esa empresa y no es, como dije, no es tan, en un sentido es fácil, en un sentido es sencillo, simplemente consiste en ofrendarle al Señor Supremo nuestra capacidad de amar, pero debido a nuestros condicionamientos se vuelve un tanto complicado de tanto en tanto. Pero podemos volver entonces a nuestra casa, me brindaban, como Prabhupada señala aquí. Así pues, la casa de los Pándavas estaba al mismo nivel que brindaban. Ustedes sabrán que Srila Prabhupada en algún par de ocasiones, en varias ocasiones, en la correspondencia que él sostenía con sus discípulos, especialmente con sus discípulos que estaban liderando diferentes centros, y él los invitaba a recordar que cada uno de los centros, especialmente los templos, son Vaikunta, Prabhupada decía. Son embajadas de Vaikunta, en el sentido de que idealmente, en esos lugares lo único que hay, lo único que importa y prevalece es el servicio a Krishna. Y las otras cosas, los otros desacuerdos pasan a un segundo plano, pero todo gira en torno al servicio a Krishna y por mantenerse en ese constante servicio a Krishna, pues hay una amistad y hay una compañerismo y hay un amor de servicio y eso hace que se vuelva como Vaikunta, un lugar en el que se puede conseguir refugio, un lugar en el que se puede estar en paz, un lugar en el que se puede servir a Krishna. Y, naturalmente hay tal vez malos entendidos, pero pasan a un segundo plano, ¿no? Idealmente. Y en esos lugares, que son embajadas de Vaikunta, entonces la persona puede aprender a cómo transformar, hacer todo un trabajo de alquimia, digamos, toda una transmutación para que su hogar se vuelva Vrindavan. Y es posible hacerlo. Y cuando la persona se adentra en esta tarea de volver su hogar Vrindavana, entonces estamos hablando aquí de un asrama. Ya su casa, su hogar es un asrama. Y un asrama indica que es un lugar de refugio, un lugar en el cual la persona
que cultiva sus valores espirituales, se siente protegida, siente descanso, siente refugio en este lugar, se siente protegida. Y es lo que ocurre en Brindavan, que es por estar brindando el placer eterno al Señor Supremo, hay un sosiego también, un descanso y una protección que el Señor Supremo brinda porque Él está allí. Él brinda esa protección y ese placer porque Él está allí. Y lo mismo en un asrama, en nuestro propio hogar. Si también es un asrama el templo, pero podemos hacer esa réplica en nuestro propio hogar y sentirnos protegidos y que nuestro propio proceso, nuestro propio cultivo, nuestro propio avance espiritual esté protegido en nuestro propio hogar. Y está protegido porque nosotros protegemos nuestro servicio a Krishna, porque nosotros de manera consciente protegemos nuestra planta de servicio devocional y le damos atención a Krishna. Y ello mismo, el servicio devocional, nos protege, nos regala eso mismo en retribución, el hecho de sentirnos protegidos. Y en eso consiste nuestro proceso, para que el Señor Supremo se sienta en Brindavan en nuestra propia casa también. Más adelante se seguirá hablando del caso de Vidura y esto que Prabhupada mencionó aquí, cómo él tenía razones para abandonar la casa, la casa real. Sí tuvo un intercambio desagradable y amargo con uno de sus familiares, que fue Duryodhana, su sobrino. Sin embargo, esto lo vamos a leer más adelante. Sin embargo, Vidura no es que se fue de la casa con rencor, si bien es verdad, realmente estaba dolido, y esto lo vamos a analizar un poco más adelante. Es interesante porque él sí estaba dolido, sí se sintió afligido. Sin embargo, él decide salir no con rencor, no dejando que su corazón sí se dañara con ese tipo de cosas, sino más bien él interpretó y supo que esto que me está ocurriendo es una oportunidad de parte del Señor Supremo. Y así como toma esa actividad de peregrinación y se encuentra con Maitreya Rishi. Como aquí Prabhupada lo dice, Vidura aprovechó la oportunidad para reunirse con Maitreya. Y no estaba motivado él por la desavenencia que había ocurrido, que sí había ocurrido, y sí se había sentido dolido, sin duda. El verso lo indica más adelante. Pero él más bien centra su atención en que esto me está ocurriendo como una oportunidad para mi propio avance. Muy bien, aquí vamos a detenernos hoy. Saludos también, Satya, Vama Prema, Rate. Por favor, reciban más humildes reverencias. Bienvenida o bienvenido. Mis reverencias también a usted, Hare Krishna. Saludos, Braulio Monroy. Entonces, saludos a todos los demás. Espero que nuestros intentos hoy por seguir cultivando el servicio devocional al Señor Supremo, nuestros intentos hoy mejoren y progresen para que el Señor Supremo se sienta cada vez más en casa, en nuestro corazón y en nuestro hogar. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.